Sean bienvenidos al Laboratorio de Termofluidos. En este video se expondrá la información necesaria para llevar a cabo la práctica de aerogeneradores horizontales en un túnel de viento. El objetivo general de la práctica es evaluar y comparar la eficiencia de conversión de energía eólica eléctrica en dos rotores de aerogeneradores horizontales de diferentes geometrías, mediante pruebas controladas en un túnel de viento. Mientras que los objetivos particulares son operar los dos aerogeneradores bajo distintas velocidades del viento y variaciones de cargas resistivas para evaluar su funcionamiento en condiciones variables. Y analizar y comparar la eficiencia de conversión de energía eólica eléctrica de cada aerogenerador, midiendo la potencia eléctrica entregada en función de la velocidad del viento y variando las cargas resistivas. La energía eólica es una de las fuentes renovables más importantes y sostenibles en la actualidad. Los aerogeneradores son clave en la generación de electricidad aprovechando el viento. Un túnel de viento permite simular diferentes condiciones de flujo de aire para estudiar el comportamiento de diversos dispositivos como los aerogeneradores. Estos dispositivos transforman la energía cinética del viento en electricidad, haciendo girar un rotor el cual impulsa un generador eléctrico. La ley de Betz enuncia que puede convertirse hasta un 59.3% de la energía cinética del viento en energía mecánica en el rotor del aerogenerador. Esta ley fue formulada por primera vez por el físico alemán Albert Betz en 1919. A continuación se mencionan algunas relaciones matemáticas que serán útiles para la práctica. La velocidad promedio del viento que pasa a través del área barrida por la turbina es igual al promedio de la velocidad del viento sin perturbar antes de la turbina eólica y la velocidad del viento perturbada al pasar por el rotor, mientras que el flujo másico del aire a través del rotor se obtiene mediante la siguiente expresión. A su vez, la potencia del viento extraída por el rotor es igual al flujo másico de aire a través del rotor multiplicado por la diferencia de los cuadrados de la velocidad del viento. Sustituyendo el flujo másico en la ecuación anterior se obtiene la potencia extraída del viento dada por la siguiente expresión. También resulta útil definir la potencia total de una corriente de viento no perturbada por la presencia del rotor pasando a través de la misma área barrida por el mismo. Utilizando las expresiones anteriores se define la relación entre la potencia mecánica extraída del viento por el aerogenerador y la potencia total del viento. Con ello, es posible graficar la relación de potencia en función de la de velocidades, dando como resultado una gráfica similar a la mostrada en pantalla. En esta gráfica se puede observar que la relación de potencia alcanza su máximo en un valor de proporciones de velocidades cercano a un tercio, y que el valor máximo de potencia mecánica dimensional que es posible extraer del viento es de 0.593. Así que la potencia máxima disponible es la máxima potencia mecánica que se puede extraer de la potencia eólica existente en el viento, que de acuerdo al límite de Betz es el 59.3%. Diversos factores de pérdida solo permiten obtener en la práctica un 40% de la potencia eólica disponible en el mejor de los casos. Eso implica que existe un margen de mejora del 19.3% para alcanzar el límite teórico de Betz del 59%. Para conocer el porcentaje de eficiencia de un aerogenerador de corriente directa con respecto al límite de Betz, se utiliza la siguiente fórmula expresada como la relación entre la potencia eléctrica extraída de un aerogenerador y la máxima potencia que es posible extraer considerando el límite de Betz. Para esta práctica se utilizará el túnel de viento disponible en el laboratorio de termofluidos, el cual regula el flujo de aire con una compuerta manual. Dos tableros de cargas resistivas con focos, uno de 16 focos incandescentes de 7.5 watts y el otro con 5 focos incandescentes de 25 watts, el cual también cuenta con un multímetro instalado. Un prototipo de aerogenerador de corriente directa montado en soporte e instalable en el túnel de viento. Dos rotores de aerogeneradores con diferentes geometrías, un tacómetro óptico para la medición de velocidad de giro del rotor sin necesidad de hacer contacto, y un anemómetro digital con termómetro, el cual es útil para la medición de velocidad y temperatura del viento. Se recomienda investigar la siguiente información antes de comenzar las mediciones experimentales. Primero, se instala el aerogenerador en el túnel de viento, montando su estructura dentro del túnel y asegurándose con las manijas de sujeción. Luego, se conectan los cables del motor al multímetro del tablero con 16 focos de 7.5 watts, el cual debe conectarse a la toma de corriente para que después se conecte el tablero con 5 focos de 25 watts a las salidas del primero. De ahí, se gira manualmente el rotor para verificar las conexiones comprobando que el multímetro registre voltaje. Luego se enciende el motor y se abre gradualmente la compuerta hasta que el rotor comience a girar, evitando vibraciones y daños por exceso de velocidad. Durante la práctica se debe verificar que el voltaje registrado en el multímetro no supere los 90 volts, lo que equivale a una velocidad aproximada de 4000 RPM, para evitar daños a los álabes debido a esfuerzos inducidos por el viento. Por seguridad, es necesario mantener encendidos al menos dos focos de 7.5 watts al manipular la compuerta del túnel, ya que estas cargas generan una resistencia electromagnética adicional que actúa como freno y limita la velocidad del rotor. La velocidad mínima del viento debe ser suficiente para que el aerogenerador produzca al menos 30 volts con dos focos encendidos, y cada rotor debe evaluarse a 3 velocidades distintas, incrementando la apertura de la puerta.
La velocidad del viento se mide con un anemómetro digital y para cada carga resistiva se registra la velocidad de giro del rotor usando el tacómetro óptico, el voltaje y el amperaje con el multímetro. Las mediciones terminan cuando el voltaje generado alcance aproximadamente 6 volts. Esto se repite para cada rotor evaluado. Se recomienda la tabla mostrada en pantalla para llevar el registro de los datos experimentales. Una vez obtenidos los datos y con apoyo de las ecuaciones anteriormente mencionadas, se recomienda esta tabla para calcular la potencia eléctrica, la potencia máxima y el porcentaje de eficiencia. Para cada diseño de rotor evaluado y con los datos registrados en la tabla anterior, se debe comparar gráficamente la velocidad de giro de cada rotor sin carga en función de la velocidad del viento, así como una gráfica para cada aerogenerador mostrando la eficiencia en función de la corriente consumida para cada velocidad del viento evaluada en la práctica. Finalmente, se plantean las siguientes preguntas como complemento al conocimiento adquirido. ¿Cómo varía el voltaje con la velocidad de giro de los aerogeneradores? ¿Cómo afectan las cargas resistivas a la velocidad de giro del aerogenerador y al voltaje a una misma velocidad del viento en el túnel? ¿Y cómo afecta la velocidad del viento a la velocidad de giro de cada aerogenerador evaluado sin carga? Para profundizar en el tema de esta práctica, te invitamos a consultar material suplementario como libros, artículos y revistas arbitradas existentes en la literatura abierta. Esperamos que esta práctica te haya permitido comprender mejor el funcionamiento de los aerogeneradores horizontales y su eficiencia en la conversión de energía eólica a eléctrica. Gracias por acompañarnos y te animamos a aplicar estos conceptos en futuros proyectos y desarrollos tecnológicos. ¡Hasta la próxima!